Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White, capítulo 26. A un evangelista. El evangelista a quien fueron dirigidas estas cartas del capítulo 26 a menudo conducía una serie de reuniones en un área determinada. Luego se trasladaban a otra y mientras tanto su esposa permanecía en un lugar atendiendo el interés y dando estudios bíblicos. Esta situación no era la ideal. El evangelista terminó cayendo en adulterio. Rechazó el espíritu de profecía y los consejos recibidos de los dirigentes de la Asociación General. Por medio de la Review and Herald, se le comunicó que se le había retirado la credencial de pastor ordenado. Pocos años antes de su muerte, se arrepintió y volvió al Señor. A continuación, el consejo número 22 de este capítulo. Adelante, profe. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. De Elena G. de White. Capítulo 26. A un evangelista. Se trasladaba a otra. Aquí dice el evangelista, a quien fueron dirigidas estas palabras. A menudo conducía una serie de reuniones en un área determinada, luego se trasladaba a otra y mientras tanto su esposa permanecía en el lugar, atendiendo el interés y dando estudios bíblicos. Esta situación no era la ideal. El evangelista terminó cayendo en adulterio, rechazó el espíritu de profecía, o sea, los consejos de la hermana Elena G. de White y los consejos recibidos de los dirigentes de la Asociación General. Por medio de la Reo Ángel se le comunicó que se le había retirado la credencial. Pocos años después, antes de su muerte, se arrepintió y volvió al Señor. Nota 2622. Lecciones bien aprendidas por David. En el ejemplo de David pueden verse los frutos del arrepentimiento. Aprendió la lección de la resignación bajo la aflicción, de la paciencia ante las injurias, de la dependencia humilde y total de Dios. En la condición de desánimo y de sombras, tanto suya como de su esposa, deberían haber comenzado como nuevos conversos, tratando de buscar, no ya su voluntad y sus caminos, sino evitando conjeturar acerca de otros y juzgar los motivos de los demás, olvidando para siempre los lamentos y las quejas de los años pasados. Los que no ven como Dios ve, observan los hechos desde el punto de vista humano y arguyen que David habría tenido razones para quejarse, y que la sinceridad revelada en su arrepentimiento del pasado tendría que haberlo liberado del juicio presente. Es posible que David haya pensado así. Podría haber dicho, he sido obediente durante mucho tiempo, y ello podría compensar mi desobediencia. Es muy duro, en mi vejez, hacer frente a este vendaval arrasador. En general, he vivido una vida de fiel cumplimiento del deber como siervo honrado de Dios, Rey de Israel y cantor de su iglesia. Es duro a esta altura colgar mi arpa de los sauces, dejar de producir melodías y ser un errante exiliado. Mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Analizar de la misma manera. Análisis del texto, capítulo 26, a un evangelista. Consejo 2622, lecciones bien aprendidas por David. Texto 1. En el ejemplo de David pueden verse los frutos del arrepentimiento. Aprendió la lección de la resignación bajo la aflicción, de la paciencia ante las injurias, de la dependencia humilde y total de Dios. En la condición de desánimo y de sombras, tanto suya como de su esposa, deberían haber comenzado como nuevos conversos, tratando de buscar, no ya su voluntad y sus caminos, sino evitando conjeturar acerca de otros y juzgar los motivos de los demás, olvidando para siempre los lamentos y las quejas de los años pasados. Análisis. Este párrafo destaca las lecciones que David aprendió a través del arrepentimiento, resignación bajo la aflicción, paciencia ante las injurias y una dependencia humilde y total de Dios. Se enfatiza que, tanto David como su esposa, deberían haber comenzado de nuevo como conversos, buscando la voluntad de Dios en lugar de seguir sus propios caminos y evitando juzgar a otros. La enseñanza aquí es olvidar los lamentos y quejas del pasado para avanzar en la fe y obediencia a Dios. Texto 2.
Los que no ven como Dios ve, observan los hechos desde el punto de vista humano, y arguyen que David habría tenido razones para quejarse, y que la sinceridad revelada en su arrepentimiento del pasado tendría que haberlo liberado del juicio presente. Análisis. Este párrafo subraya la diferencia entre la perspectiva humana y la divina. Las personas que ven las cosas desde un punto de vista humano pueden pensar que David tenía razones para quejarse y que su arrepentimiento sincero debería haberlo liberado de los juicios actuales. Esto resalta la tendencia humana de justificar comportamientos pasados basados en acciones anteriores y la dificultad de entender el juicio y la justicia de Dios. Texto 3. Es posible que David haya pensado así. Podría haber dicho: he sido obediente durante mucho tiempo, y ello podría compensar mi desobediencia. Es muy duro, en mi vejez, hacer frente a este vendaval arrasador. En general, he vivido una vida de fiel cumplimiento del deber como siervo honrado de Dios, Rey de Israel y cantor de su iglesia. Es duro a esta altura colgar mi arpa de los sauces, dejar de producir melodías y ser un errante exiliado. Mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Análisis. Este párrafo refleja los posibles pensamientos y sentimientos de David. Él podría haber justificado su desobediencia pasada debido a su larga trayectoria de obediencia y servicio a Dios. La dificultad de enfrentar el juicio en su vejez, después de una vida de servicio fiel, es subrayada. La mención de su hijo buscando su vida añade una capa de tragedia y conflicto personal, mostrando la complejidad de su situación y las pruebas que enfrenta incluso después de una vida dedicada a Dios. Lecciones prácticas contemporáneas. 1. El valor del arrepentimiento. El arrepentimiento sincero trae lecciones valiosas como la resignación, la paciencia y la dependencia total de Dios. Estas cualidades son esenciales para una vida de fe y obediencia. 2. Perspectiva humana vs divina. Es importante reconocer la diferencia entre cómo Dios ve las cosas y cómo las vemos nosotros. La tendencia humana a justificar nuestras acciones debe ser superada por una comprensión más profunda de la justicia y el juicio divinos. 3. Comenzar de nuevo en la fe. Como David y su esposa, debemos estar dispuestos a comenzar de nuevo en nuestra relación con Dios, buscando su voluntad y dejando atrás los lamentos y quejas del pasado. 4. Persistencia en la obediencia. Incluso después de una vida de servicio fiel, debemos estar preparados para enfrentar pruebas y dificultades. La obediencia y la fe deben ser persistentes, sin importar las circunstancias. 5. Reconocer y enfrentar las consecuencias. David enfrentó las consecuencias de sus acciones pasadas, a pesar de su arrepentimiento. Esto nos enseña que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y estar dispuestos a enfrentarlas con humildad y confianza en Dios. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook // Josepotopicture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.